Pierre Bourdieu. La dominación. Para Bourdieu, las sociedades modernas aparecen divididas en lo que él llama campos, formados por un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen relaciones sociales determinadas, es decir, una red de relaciones objetivas entre posiciones, que están determinadas por la existencia de poder o capital, en la estructura que define cada campo, y por las relaciones objetivas con las demás posiciones. Estos campos son jerárquicos, y por este motivo existe una competencia dinámica entre los agentes sociales a ocupar las posiciones dominantes. En consecuencia, dentro del campo existen unos individuos dominantes y unos individuos obedientes, por ejemplo, los pobres y los ricos. En los campos existe un capital o poder común, que puede ser en conocimientos, habilidades, propiedades, etc. Por este motivo, los individuos del campo luchan por la apropiación de poder, que da prestigio, y se movilizan para lograr sus objetivos. Cada campo está formado por individuos que tienen unos intereses comunes. Los campos tienen ciertas leyes de funcionamiento, que no cambian con el tiempo, leyes estipuladas. Además, cada campo tiene unas características individualizadas y propias dependiendo de la situación sociocultural. Por lo tanto, como Marx, Bourdieu remarca la importancia de la competición, la lucha y el conflicto constante para el funcionamiento de esta sociedad, que es reproducido por la educación. Según Bourdieu, en la sociedad moderna hay diversos métodos de dominación. La noción central es la de violencia o dominación simbólica, la cual coexiste con la violencia declarada física o económica. La violencia simbólica se considera indispensable para explicar diversos fenómenos, como la dominación personal en sociedades tradicionales, la dominación de clases en las sociedades avanzadas, las relaciones de dominación entre naciones o la dominación masculina tanto en sociedades primitivas como modernas. La dominación sobre el otro empieza por la palabra. El lenguaje se convierte en un instrumento de poder. La violencia simbólica es ejercida mediante nuestra colonización mental, con formas de percepción y categorías de pensamiento impuestas sutilmente desde fuera, que nos dicen quiénes debemos ser, qué nos caracteriza y cuál es nuestra posición en el mundo. Toda acción pedagógica es un acto de violencia simbólica, ya que impone un contenido cultural que topa con aspectos culturales de origen de clase, y además reproduce las relaciones existentes de poder, por medio de la producción y reproducción de la cultura dominante. Esta transmisión se hace a través de una autoridad pedagógica, que transfiere el currículo cultural a través de esta violencia simbólica, violencia que anteriormente era física. Como dice Bourdieu, actuamos de manera ajustada al mundo, por lo tanto, sin reflexionar en nuestra acción ni cuestionarla. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos incorporado las regularidades del mundo social, como la forma de actuar, pensar y sentir, como un hábitos ajustado al mundo. La violencia simbólica es en cierto sentido más poderosa que la violencia física y económica, en tanto que se encuentra ya inmersa en los mismos modos de acción y de estructura de cognición de los individuos. Para acabar, según Bourdieu, la suma de violencia simbólica más la violencia física y económica garantizan la continuidad de las desigualdades. Por suerte, el análisis sociológico de Bourdieu, al explicar estas relaciones y conceptos, se convierte en una herramienta útil que puede permitirnos combatir las desigualdades y el poder de la dominación simbólica que podemos percibir como legítima si no la cuestionamos. En conclusión, la educación es un medio mediante el cual se reproduce o perpetúan las desigualdades y dominación, a través del cual se ejerce la transmisión cultural que explica que determinados grupos tengan garantía de éxito o de fracaso. El hábitus. Bourdieu habla del hábitus como aquellas costumbres y prácticas que diferencian y agrupan a la sociedad. Como ya sabemos, no todas las personas somos iguales, sino que tenemos diferencias sociales, económicas y culturales. Así pues, según los recursos que tengas y la manera de ver, interpretar y actuar en el mundo, estarás en una o en otra posición social.
¿Cómo se forma el hábitus? De manera inconsciente, a partir de la socialización, mediante el cual obtendremos unos esquemas que nos permitirán actuar adecuadamente en la sociedad y a tener interés por participar en diversos ámbitos sociales. Estos esquemas generativos los define Bourdieu como estructuras estructurantes estructuradas. Estructuradas porque se van formando a lo largo del tiempo e incorporan las estructuras y el tipo de relaciones sociales. Y estructurantes, ya que a partir de esas estructuras se forman los pensamientos y las acciones de la persona. ¿Hábitus reproduce desigualdades en la educación? Sí, porque la forma en que se ejerce la transmisión cultural provoca que unos grupos determinados tengan éxito y otros fracasen en el sistema educativo, ya que pueden coincidir o ir en contra de los aspectos culturales que tengan. Así pues, hay una violencia simbólica y un currículum oculto, porque hay producción y reproducción de la cultura dominante. ¿Cómo solucionar esta oposición entre objetivismo y subjetivismo? Bourdieu dice que para solucionarlo no tendría que dominar un capital sobre otro. Capital social y cultural. La definición de capital fue popularizada por Pierre Bourdieu, quien lo definió como la acumulación propia de una clase, que heredada o adquirida mediante la socialización tiene mayor peso en el mercado simbólico cultural entre más alta es la clase de su portador. El capital cultural puede presentarse en tres formas distintas. Incorporado. Es el más intransferible, es la forma de hablar, de andar, de saber hacer uso de las modas para siempre resultar elegante y distinguido. El saber comportarse en las más variadas situaciones. Institucionalizado. Se asemeja a un título de una propiedad intransferible, pues certifica un valor homogéneo para todos los que poseen un grado fácilmente medible de conversión, como ocurre en la relación entre titulación académica y escalas de funcionarios. Y capital cultural objetivado no está formado solo por los bienes culturales propiamente dichos. Consiste en disponer de los medios de consumo de esos objetos culturales, de las disposiciones y conocimientos que permitan apreciarlos de forma legítima. En cuanto al capital social, es el agregado de los recursos actuales o potenciales de que se dispone por pertenecer a un grupo, por la red social más o menos institucionalizada de que se disfrute. Su volumen va a depender del tamaño de la red de conexiones que pueda movilizar y llegar, y del volumen de las otras formas de capital que ese grupo posea. Por lo tanto, podríamos decir que el capital social no es independiente de otras formas de capital, aunque sí es irreductible a ellas. Esta red puede ser implícita, como puede estar bastante institucionalizada. Pueden ser amigos, más o menos íntimos, o miembros de un club con rígidas normas de acceso. La teoría de la reproducción. Es necesario conocer el concepto de currículo oculto. Se llama currículo oculto a aquellos aprendizajes que son incorporados por los estudiantes, aunque dichos aspectos no figuren en el currículo oficial. Según las circunstancias y las personas en contacto con los estudiantes, dichos contenidos pueden o no ser enseñados con intención expresa. Cualquier entorno, incluso actividades sociales y recreacionales tradicionales, pueden brindar aprendizajes no buscados, ya que el aprendizaje se vincula no solo a las escuelas, sino también a las experiencias por las que pasa una persona, sean estas escolares o no. Frecuentemente, currículo oculto se refiere a conocimientos adquiridos con una connotación negativa que influye sobre personas en formación. Por ejemplo, acción de personas asociadas a corrientes ideológicas determinadas que utilizan su posición para influir sobre el desarrollo de sus estudiantes e inducirlos a adherir a puntos de vista afines a su posición ideológica. En este contexto, el currículo oculto puede reforzar las desigualdades sociales existentes mediante la enseñanza de temas y comportamientos en función de la clase y estatus social de los estudiantes. Puede servir como una herramienta para manipular estudiantes induciéndolos hacia organizaciones foráneas al ámbito educativo, por ejemplo, religiosas o políticas. Toda acción pedagógica es un acto de violencia simbólica. Supone la imposición de un contenido cultural que puede entrar en contradicción con aspectos culturales de origen de clase, es decir, violencia simbólica junto al currículo oculto.
Las escuelas son instituciones con una autonomía relativa, que reproducen las relaciones existentes de poder mediante la producción y reproducción de la cultura dominante. La acción pedagógica se realiza a través de la violencia simbólica, que es relativa al acoplamiento entre el capital cultural familiar y los contenidos culturales inculcados en la escuela. Lo consiguen a partir de una autoridad pedagógica, un agente de inculcación de un arbitrio cultural que se instituye como legítimo y que es aceptado por todos los receptores.